a invitar a Claudia Julieta Duque, quien también ha trabajado incansablemente en la investigación del asesinato del periodista Jaime Garzón y que también ha encontrado dentro de su investigación y sus trabajos muchas de las desviaciones que Holman nos comentaba hace un momentico. Julieta. Aquí, mira, me pierdo. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias al senador Luis Carlos Avellaneda por esa iniciativa que al mismo tiempo me da mucha lástima provenga del Congreso de la República, ¿no? Quizás uno de los espacios de los que más se mofaba con toda la razón Jaime Garzón, y precisamente estar aquí 8 años después de la parapolítica, de la política, de tantas otras cosas que han sucedido aquí, pues es un honor estar con los pocos honestos que se mantienen en el Congreso de la República, pero también es muy triste, porque como decía Holman Morris, ese proyecto político que llegó al poder en el año 2002, que no es otra cosa distinta que la toma del poder por parte del crimen organizado en Colombia, porque eso fue lo que sucedió en el año 2002 y está demostradísimo, pues tanta gente presa, tanta gente señalada y tanta gente también apostándole a la impunidad y a los ataques de los defensores de derechos humanos que lo denuncian constantemente. Yo creo que, igual que Holman, esto lo hemos discutido muchas veces nosotros, cuando matan a Jaime Garzón, Álvaro Uribe tenía el 0.07% de intención de voto en las encuestas. 2 años y medio después fue elegido con más del 60% de los votos, y además en primera vuelta, con una campaña absurda de ahorrarnos 60.000 millones, nos ganamos 8 años de la seguridad antidemocrática a la que hemos estado sometidos y que aún no termina. Obviamente, Jaime Garzón era una cortapisa para ese proyecto paramilitar, era una cortapisa no por ser humorista, era una cortapisa por ser el crítico que nos hablaban aquí ahora, pero también el formador de opinión que fue Jaime Garzón. Y un formador de opinión con un rating altísimo en la televisión nacional que, de acuerdo con los estudiosos, es la que forma la opinión del 80% de los ciudadanos de este país. Ese formador de opinión y ese espacio vacío que dejó el asesinato de Jaime Garzón fue reemplazado por un otro gran comunicador y formador de opinión que se llama Álvaro Uribe Vélez. Y yo creo que eso no lo podemos desconocer. Y el gran beneficiario del asesinato de Jaime Garzón, al menos el beneficiario político del asesinato de Jaime Garzón, fue el proyecto político que llevó al poder al señor Álvaro Uribe Vélez. Aquí hay muchas cosas que uno tiene que reflexionar 11 años después, y es el tipo de país y el tipo de verdades que se han construido después del asesinato de Jaime Garzón. El tipo de país, me refiero a un país que se acostumbró a no llamar más las cosas por su nombre. Aquí dejamos de decirle a la impunidad impunidad y empezamos a llamarla justicia y paz. Aquí empezamos a olvidarnos de las ejecuciones extrajudiciales y eso de repente se llamó falsos positivos, ¿sí? Aquí estos 11 años sin Jaime Garzón, estos 11 años han sido cooptados por una verdad paramilitar, porque si hay algo que pasó en junio, cuando la Fiscalía finalmente dictó la medida de aseguramiento contra José Miguel Narváez en este caso, es que se le creyó a la verdad paramilitar, y yo creo que hay paramilitares que están diciendo la verdad, pero también creo que hay otros que están diciendo muchas mentiras, y hay otros que están fraccionando la verdad, porque el decir es que este país no está preparado para escuchar la verdad de lo que ha pasado en Colombia. Y frente a ese tema de la verdad paramilitar, yo quiero estar un poquito en contravía de contravía, porque hay 2 paramilitares a los cuales yo no les creo lo que dicen del tema Garzón. Uno de ellos es Francisco Enrique Villalba Hernández, supuestamente asesinado. Tengo razones para pensar, razones periodísticas, para pensar que él no está muerto, para asegurar que no está muerto.
y el otro es HH. También tengo razones para no creerle a él. En cambio, al iguano, al alemán, a otros sí les creo. Pero, volviendo a este tema, la verdad paramilitar y la verdad histórica que se ha construido en este país durante estos últimos 11 años, pues imagínense que nosotros tenemos dizque un país en posconflicto. Eso es lo que nos dicen hoy, que hay que construir el país del posconflicto. Y cuando uno voltea a mirar lo que está pasando en las regiones, lo que está pasando incluso aquí en Bogotá, pues yo no sé si a ustedes la película no se les devolvió 20 años ayer, después del bombazo a Caracol, pero a mí sí realmente me recordó una historia muy triste que yo tuve que cubrir como periodista en la época terrible del narcoterrorismo, y no con esto estoy diciendo que esa bomba la haya puesto el narcotráfico ni la guerrilla, porque no me creo eso, ¿no? Que es otra de las verdades que probablemente ya empezaron a construir con una supuesta entrega de un tipo que clonó unas placas para poner esa bomba. Vamos a ver qué pasa. Pero volviendo al tema, yo solamente quisiera hacer dos reflexiones. Una tiene que ver con la verdad que se ha construido en este país después del asesinato de Jaime Garzón y el papel perverso de ciertos periodistas en la construcción de esa verdad. Y yo quiero hacerlo como un homenaje a Jaime Garzón, porque a mí no me parece posible que se siga usando el nombre del periodismo en vano, como se está haciendo por parte de algunos colegas, entre comillas, que hoy están señalados dentro del expediente del DAS, por ejemplo, de ser los áulicos que se prestaban para hacer campañas en los medios de desprestigio a las Cortes, a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional. Y me refiero muy particularmente a la señora Salud Hernández, ya mencionada por dos altos miembros del DAS, como la persona que ellos usaban para hacerle campaña sucia a las Cortes en este país. Yo no entiendo eso, sinceramente, y a mí me parece que en honor a Jaime Garzón nosotros tenemos que empezar a denunciar y a solicitar la depuración del periodismo, porque el periodismo no puede ser inmune ni puede ser impune. Yo no entiendo cómo en este país hay parapolíticos condenados por haber firmado el pacto de Ralito, y en cambio el señor Antonio Sánchez Jr., por ser periodista, la Fiscalía lo absolvió exactamente por lo mismo, por haberse comprometido con el paramilitarismo a refundar la patria. Y si eso no es un delito, hacer un proyecto político paramilitar, suscribirlo y firmarlo voluntariamente, entonces ¿qué es? ¿O es que el periodismo nos da inmunidad y nos da impunidad? Y otro periodista que yo quiero aquí públicamente exigir, entre comillas periodista, a quien yo quiero exigir públicamente se investigue, y muy particularmente se investigue en el caso de Jaime Garzón, es el periodista llamado así Ernesto Yamure Fonseca, columnista del Espectador, a quien hoy varios jefes paramilitares mencionan directamente como uno de los principales asesores de Carlos Castaño, y que dicen incluso que se bañaba en su jacuzzi personal, en el jacuzzi personal de Castaño. Entonces, si José Miguel Narváez está preso hoy por asesorar al paramilitarismo en este país, yo quiero saber cuál es la diferencia entre él y el señor Yamure, y por qué no se le investiga. Y quiero mencionar otro tema que a mí me parece que ya después de 11 años tendríamos que tener alguna respuesta, ya que tú vas a entrevistar al fiscal para que se le haga esta pregunta, y es la siguiente. Resulta que el señor Salvatore Mancuso, en varias declaraciones en la Fiscalía, ha venido contando detalladamente cómo el próximo director de RCN y ex vicepresidente de la República, señor Francisco Santos, participó, impulsó, promovió, reclamó, rogó y suplicó la creación del bloque capital del paramilitarismo aquí en Bogotá. ¿Y cómo se ha establecido que ese bloque capital, antes de crearse, se hizo una inteligencia por parte de dos personas aquí en Bogotá, militares, entre ellos un capitán del ejército de nombre Jorge Rojas, que está condenado por el intento de asesinato a Wilson Borja, ¿sí?
A él y a otro soldado, otro capitán del ejército y un paramilitar de nombre Emiro Pereira, que está condenado por el asesinato del representante de la Cámara de Arauca, Octavio Sarmiento. A ellos se les encargó la inteligencia para ver si era necesaria o no la creación del bloque capital de los paramilitares. Y resulta que ese señor Jorge Rojas está detenido, o está condenado, no sé si está detenido, también condenado junto a Evangelista Basto, otro militar, a quien en su casa se le encontraron detallados seguimientos de inteligencia e interceptaciones telefónicas que se le hacían a Jaime Garzón. ¿Por qué ese señor no está respondiendo por el caso de Jaime Garzón? ¿Y por qué los creadores del bloque paramilitar, del bloque capital, por qué no están respondiendo? ¿Por qué no están respondiendo? ¿Por qué tenemos que seguir prestándonos nosotros a pensar que con la detención de uno de los más importantes ideólogos del paramilitarismo, como lo señala la Fiscalía General de la Nación, por qué tenemos que conformarnos con eso? ¿Y por qué tenemos que seguir callándonos frente a esa delincuencia dorada que se viste de traje y corbata y que habla 5 idiomas y que estudia en Europa y cuyos hijos estudian en las mejores universidades del país? ¿Por qué tenemos que seguirnos callando frente a esa delincuencia dorada? Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Jaime Garzón, como decía Holman, es exigir justicia, pero también exigir verdad. Porque es que la justicia en este país se disfraza con mentiras. Y lo que nosotros tumbamos hace ya casi 6 años o 6 años fue justamente un proceso de mentiras. Fue un proceso falso que se había construido con la apariencia de verdad. Entonces aquí, además de justicia, nos tenemos que apropiar de la verdad. Y yo creo que el periodismo colombiano tiene que empezar a exigir su propia depuración, tiene que empezar a exigir la propia investigación de los colegas. Por ejemplo, a mí me gustaría saber quién es el periodista del Tiempo que recibió $9.000 de alias Chupeta por parar una publicación. Y a mí me gustaría saber, esas mismas declaraciones sobre el tema del bloque capital nos dan cuenta cómo el señor Guillermo Santos manejaba la página web de la SAUC y la diseñó, ¿sí? Entonces a mí me gustaría tener todas estas respuestas antes de seguir aquí llorando la desmemoria de Jaime Garzón, porque aunque todos recordamos a Jaime Garzón, y como decía Galeano, recordar viene del latín recordaris, que significa volver a pasar por el corazón. Aquí todos seguimos pasando por el corazón a Jaime Garzón, no solamente el 13 de agosto, ¿sí? Muchas veces, cuando en este país pasan cosas absurdas, uno siempre dice, ¿qué diría Jaime Garzón de esta tontería, no? Pero nosotros estamos perdiendo la memoria de Jaime Garzón, entendida esa memoria como la memoria del formador de opinión que fue, como el hombre crítico que fue y como la cortapisa al proyecto paramilitar que fue, porque aquí recordamos a Jaime Garzón, el que hacía reír, el que embolaba, el que no sé qué, el que criticaba, pero a mí me gustaría que en las facultades de periodismo, en las materias de opinión pública se enseñara a Jaime Garzón, como me gustaría que en la materia de crónica se enseñara a Julián el Chaparro. Pero en este país hemos construido una verdad paramilitar, hemos permitido desde el periodismo que se construya, las víctimas tienen cada vez menos voz y los periodistas cada día más sabemos que colegas nuestros hacen parte de las nóminas paralelas del paramilitarismo, de las fuerzas militares, de no sé quién, mientras que 2 colegas señalados en forma injusta e ilegal con montajes de ser guerrilleros se encuentran prófugos de la justicia, ¿no? Con montajes, mientras un tipo decente como Holman lo señalan de aliado del terrorismo sin ninguna prueba. A esos otros colegas pagados y cooptados por el paramilitarismo y por la derecha, nadie los toca. Entonces, en homenaje a Jaime Garzón, yo quisiera hoy pedir públicamente, y lo hago aquí, en lo que en los últimos años fue el recinto de la parapolítica, y agradezco que se recupere de alguna manera este recinto para la ciudadanía el día de hoy. Yo quisiera pedirle al periodismo que empiece a exigir su propia depuración, y lo hago en nombre y en honor a Jaime Garzón. Muchas gracias.